Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Este es el día del Señor. Por esa razón es un día muy especial. Al mismo tiempo, también es el Día de las Madres y queremos hacer llegar un saludo cariñoso, un saludo afectuoso a todas las madres. Este es el tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Antes de ello, acompáñenme en una palabra de oración. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos a través de este medio. Te damos las gracias por tener en nuestras manos tu Santa Biblia y saber que a través de ella tú nos hablas a cada uno de nosotros. Saber que tu palabra es viva y eficaz para cumplir los objetivos que tú tienes trazado para el ser humano. Señor, en este momento rogamos que nos des entendimiento, nos des sabiduría. Háblanos, Señor, a todos, con la esperanza de que tu Santo Espíritu nos estará guiando en estos minutos. Nos acercamos delante de ti, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, siempre es un privilegio y siempre es un gusto poder encontrarnos. Y más si tenemos que meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, un líder muy importante en la iglesia en el primer siglo. Timoteo, el mismo apóstol Pablo brindando su saludo a Timoteo y en ese saludo reconociendo la veracidad, reconociendo el carácter genuino de la fe de Timoteo, de su conocimiento de Dios, de su compromiso con Dios, de su amor a Dios. ¿De dónde obtuvo Timoteo esa herencia espiritual? El texto dice, de su abuela Loida y de su madre Eunice. Mis amados hermanos, quiero hablar con ustedes acerca de la bendición de la maternidad. Ser madre, efectivamente, es una bendición de parte de Dios, es un don al mismo tiempo. Quiero dividir nuestra meditación en tres secciones muy importantes, en tres secciones. En primer lugar, estaremos meditando en el objetivo de la maternidad. En segundo lugar, estaremos meditando en las dificultades que se presentan dentro de la maternidad. Y en tercer lugar, los beneficiarios de la labor maternal. Entonces tenemos tres ítems muy importantes que desarrollaremos en estos instantes. El objetivo, la meta, la razón de la maternidad. En Génesis capítulo 3, versículo 20, dice así la Biblia. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La primera madre mencionada en la Biblia obviamente es Eva. Eva significa vida. Y la palabra madre aquí es el hebreo em. Em es traducida en castellano como madre o como mamá. ¿Y qué significa esta palabra em? Este sustantivo em significa punto de partida, significa fuente de crianza, fuente de nutrición, desde donde aquellos de carácter similar se diseminan. Eso es lo que significa em, punto de partida, fuente de crianza, de donde se diseminan aquellos de carácter similar. En ese sentido, amados hermanos, el llamado más básico de la maternidad, entonces, según la Biblia, es nutrir a los indefensos y a los débiles hasta su crecimiento y madurez. Esa es la responsabilidad, ese es el llamado, ese es el objetivo de la maternidad en la Biblia. Nutrir a los indefensos y débiles hasta su crecimiento a la madurez.
Esa es la meta entonces que Dios establece para la maternidad: proteger, cuidar y nutrir a los hijos. En el pasaje que acabamos de leer, tenemos aquí la ilustración de una familia. Los antecedentes de Timoteo. Quiero revisar con ustedes brevemente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 1 hasta versículo 3. Hechos 16 del 1 al 3 dice de la siguiente manera. Aquí nos está narrando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Los viajes misioneros de Pablo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hasta aquí la lectura. Brevemente nos relata la Biblia de los antecedentes de Timoteo. Nos enteramos que Timoteo es hijo de una mujer judía, creyente en Dios. Pero también, dice la Biblia, su padre era griego. Y la manera en la que la Biblia dice, hijo de una mujer judía creyente, pero, ese pero ya nos ayuda a comprender, pero de padre griego. Sin embargo, dice la Biblia, todos daban buen testimonio de él. O sea, la reputación de Timoteo era muy, muy buena. Entonces, aquí, continuando con el objetivo y la meta de la maternidad, tenemos esta ilustración que quiero compartir en estos instantes. La responsabilidad de criar a los hijos, la responsabilidad de instruir a los hijos. En la cosmovisión bíblica, la misión de los padres era criar hijos para que conozcan a Dios y sigan a Dios. Esa era la meta en la cosmovisión bíblica. Esa es la meta, según la Biblia, de tener hijos. Es criar a los hijos, enseñar a los hijos para que conozcan a Dios y sigan al Dios verdadero. En ese sentido, mis hermanos, hay una necesidad en nuestro medio y ustedes, al igual que yo, somos conscientes de esa necesidad. La vida de la sociedad se basa, por lo general, en modelos, en referentes. Y lastimosamente los modelos de vida, los referentes de vida actualmente son escasos. Hablo de los buenos modelos de vida, hablo de los buenos ejemplos de vida. Tal es la situación que muchos padres pueden llegar al punto de decir, bueno, no hay padre perfecto, yo no soy perfecto, nunca me enseñaron, no me educaron, no hay una universidad donde uno pueda estudiar para ser padre. Así que el modelo de vida, el ejemplo de vida que yo puedo transmitir, tiene sus dificultades. Hijo, crezca y supérate. Entonces, esa es la manera en la que la vida se basa en nuestra sociedad. Sin embargo, en el mundo cristiano, he visto también que la vida se basa no solamente en los modelos o prototipos o referentes, sino la vida se basa en la buena moral cristiana. Es decir, la familia cristiana que asiste continuamente a la iglesia, que está leyendo la Biblia, basa su vida en base a esa moral cristiana. Pero saben, amados hermanos, todo eso está bien, pero es insuficiente. ¿Dónde debe estar basada la vida de la persona? ¿Dónde debe estar basada la vida de la familia? Y en este caso, ¿dónde debe estar basada la vida de los hijos? ¿Debe estar basada en modelos a seguir? ¿Debe estar basada en cierta moral cristiana? ¿O debe estar basada en la palabra de Dios, en el conocimiento de quién realmente es Dios? Saben, hermanos, esa es la base de la vida cristiana. Esa es la base de la vida. La base de la vida es y debe ser el conocimiento de quién es Dios. Dios en su bondad, Dios en su misericordia, amados hermanos, condesciende con nosotros. Él mismo se da a conocer a nosotros a través de la Biblia. De otra manera, ni tú ni yo tendríamos la posibilidad de conocer la majestad de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Dios
quiere que la humanidad entera sepa quién es Él, el único Dios vivo y verdadero. Y Él se ha dado a conocer a cada uno de nosotros a través de las Sagradas Escrituras. A través de la Biblia, Dios nos habla a todos nosotros. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos acceso al conocimiento de Dios. Nosotros tenemos nuestra cultura occidental, nuestra cultura cristiana, tiene el acceso al conocimiento de Dios. Todos tenemos en la mano una Biblia. De alguna manera tenemos una Biblia. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro conocimiento de Dios es un asunto eterno. Dios en algún momento nos va a juzgar de lo que hicimos con este conocimiento acerca de la oportunidad que Él nos dio de conocer. Entonces, la base de la vida es el conocer a Dios, saber quién es Él, y eso a través de la Biblia. Pero miren, esta es la meta de la maternidad. Hemos visto que la maternidad, la palabra en hebreo significa punto de partida, significa fuente de crianza, fuente de nutrición. Entonces, ¿con qué se nutre la vida del ser humano? ¿Con qué se forma la vida del ser humano? ¿Con ejemplos de vida? Sí, por supuesto. ¿Con cierta moral cristiana? Ah, claro, también. Pero más que eso, y prioritaria y fundamentalmente, la base de la vida se nutre con la palabra de Dios. La meta, entonces, es el conocimiento de Dios, el seguir a Dios. ¿Saben? Nuestra sociedad hoy en día carece de valores. Nuestra sociedad hoy día adolece de ejemplos de vida. Todos somos conscientes a través de la televisión, a través de todos los medios de comunicación, la precariedad en la que vive nuestra sociedad en cuanto a buenas costumbres, la precariedad en la que vive nuestro mundo en cuanto a respeto. Muchos decimos, ya los jóvenes no respetan a los adultos, ya los niños no respetan a los padres. Realmente este mundo está de cabeza. ¿Por qué? Porque la sociedad ha perdido el horizonte. ¿Y cuál es el horizonte? El punto de referencia es Jesús, es Dios. Ahora, en el pasaje que hemos leído, tenemos el testimonio de este líder de la iglesia en el primer siglo, Timoteo. Y la Biblia nos dice que Timoteo procedía de un matrimonio mixto, religiosamente hablando de un matrimonio mixto. Su mamá conocía a Dios, su papá, dice, era griego. Y la Biblia no nos da más referencia acerca del padre. Hay un silencio acerca del padre y es claramente obvio, hermanos, que la influencia de este padre de Timoteo en la vida espiritual, su influencia para conocer a Dios era absolutamente nula. Había un padre, en este caso, ausentismo de padre. Probablemente su papá haya muerto cuando Timoteo era bastante pequeño, o probablemente su papá continuaba con vida durante el crecimiento y el desarrollo de Timoteo. De cualquier manera, en cualquier contexto, Timoteo adquirió el conocimiento de Dios, Timoteo adquirió el amor a Dios a través de el ejemplo y la enseñanza de su abuela Loida y de su madre Eunice. Mi estimado hermano, en este caso mi estimada hermana, tal vez tú provengas de un matrimonio donde hay dificultades con tu esposo, o probablemente el padre de tus hijos está ausente, ya sea físicamente, ya sea espiritualmente, está totalmente ausente, y tú puedes decir, ¿qué va a pasar con la educación de mis hijos? ¿Qué va a pasar con la formación de mis hijos? ¿Quién puede ayudarme para enrumbar la crianza de mis hijos? Pero aquí en la Biblia tenemos el ejemplo de estas dos mujeres. Loida, una abuela, y Eunice, una madre, que educaron a Timoteo. Entonces, pero aquí hay algo importante también que quiero resaltar. Si Eunice era una mujer judía y creyente, ¿cómo así entonces se casó con el papá de Timoteo? Es decir, ¿cómo así contrajo matrimonio con un hombre griego, con un hombre que no conocía a Dios? Realmente no conocemos el antecedente. Tal vez ella fue forzada a ese matrimonio, o probablemente ni siquiera hubo matrimonio y hubo una convivencia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos
es que aquí hubo una desobediencia a la palabra de Dios. Claramente la Biblia, el Antiguo Testamento enseña que el creyente no puede unirse, no puede vincularse matrimonialmente con alguien que no es de la misma fe, con alguien que no conoce a Dios. Obviamente aquí hubo una violación a la palabra de Dios y las consecuencias saltan a la vista. Ausentismo de este padre. Pero a pesar de esa realidad, estimados hermanos, a pesar de esa triste realidad, Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Vemos que esta abuela Loida no abandonó a su hija en esa ardua labor de educar a este niño, porque ustedes me darán la razón, estimados hermanos, sobre todo hermanas, ustedes, mamás, educar, criar, instruir y formar a los hijos no es tarea fácil. Es una tarea que reta, es una tarea que en cierto sentido trae satisfacción, pero es una tarea que trae lágrimas y llanto cuando los hijos no obedecen, cuando los hijos no se ciñen a las instrucciones en el hogar. Y obviamente Eunice tuvo esas dificultades, pero allí estaba su madre, su mamá, Loida, para apoyar. Vamos a volver nuestra mirada a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, es el pasaje que estamos meditando, dice, trayendo la memoria, Pablo se recuerda, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo a estas alturas ya es un hombre de aproximadamente 40 años. Timoteo ya está establecido como pastor en la iglesia de Éfeso, allá en Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía. En la ciudad de Éfeso, allí Timoteo ya es el pastor de esa iglesia, más o menos 40 años. Y le dice Pablo a Timoteo en esta carta que le escribe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le dice, Timoteo, yo conozco tu herencia espiritual. Yo sé que tu fe es auténtica. Yo sé que tú conoces a Dios de verdad. Yo sé que tú tienes un compromiso fuerte con Dios, que amas a Dios y que te esfuerzas a vivir siguiendo los patrones de la Biblia. Yo sé de tu fe, de tu confianza en Dios, le dice Pablo a Timoteo. Mire, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Así que la fe, el conocimiento que Timoteo tiene, ¿de dónde lo adquirió Timoteo? De su abuela Loida. Loida, esta anciana, conocía al Señor. Esta es una gran oportunidad para todas aquellas hermanas mayores y abuelas. Probablemente tú digas, bueno, ya mis hijos son adultos, ya los he formado, mal que bien, por ahí están enrumbados en su vida. Pero sabes, el hecho de que tú puedas tener nietos es una gran oportunidad, es una gran oportunidad de que tú puedas inculcarles el amor y la fe al Señor Jesucristo, la obediencia a la palabra. Es una gran oportunidad. Y aquí Loida está aprovechando esa oportunidad con su nieto Timoteo. Dice que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Aquí está esta mujer, cometió sus errores. No sabemos cómo así llegó a estar con un hombre griego, con un hombre que no conoce a Dios. Es que así somos los seres humanos. Somos imperfectos. Y si Timoteo solamente se limita a seguir para su vida como modelo a su mamá, hay imperfecciones. Por esa razón les digo, hermanos, el primer punto de nuestra meditación es la meta de la maternidad, la meta de toda madre es guiar, es inculcar, es hacer conocer a los hijos a Dios. Porque Dios tiene que ser el referente máximo en nuestra vida. Él tiene que ser la base de nuestra conducta. Entonces Pablo dice, Timoteo, tú has adquirido tu conocimiento de Dios a través de tu abuela. Tú has adquirido conocimiento de Dios a través de tu madre, Eunice. Y dice la Biblia, y estoy seguro que en ti también. Estoy seguro que en ti también. En el mismo libro, 2 de Timoteo 3:15, miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez, la palabra niñez aquí
Es la palabra que tranquilamente podríamos traducir infante, bebé. Lo que quiere decir es que Timoteo, hermanos, desde la más tierna infancia, desde que era prácticamente bebé, él estuvo en constante relación con las enseñanzas de la palabra de Dios. Bien, vemos a una mujer que sí, en el caso de Eunice, falló a Dios abiertamente. Sin embargo, esta mujer se arrepintió y esta mujer inculcó la fe a su pequeño Timoteo y tuvo el apoyo y el respaldo de su madre. Sin embargo, estas cosas tienen consecuencias. A pesar de la formación cristiana que Timoteo tenía desde pequeño, a pesar de la formación en la ley que Timoteo había recibido, miren, en Hechos 16 se nos dice que la vida de Timoteo no era fácil, no fue fácil. Él vivía en una comunidad de judíos también, y los judíos eran muy elitistas, los judíos eran muy observadores de ciertas normas. Los judíos, miren lo que pasó con Timoteo. En el versículo 3, Hechos 16:3, dice, quiso Pablo que refiriéndose a Timoteo, quiso Pablo que fuese con él. Aquí Pablo ve a Timoteo, ve en este joven un potencial, ve en este joven realmente alguien que ama a Dios. Y Pablo dice, yo quiero que Timoteo sea mi acompañante, quiero que Timoteo viaje conmigo para predicar la palabra. Dice, quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, todos sabían que su padre era griego. En la ciudad donde vivía Timoteo, en esa comunidad, estaba rodeado de muchos judíos, y estos judíos de alguna manera siempre marginaron a Timoteo, no le permitieron formar parte de su círculo. Timoteo era el niño que no había sido circuncidado. Y la circuncisión, hermanos, era un rito judío muy importante, que distinguía a un judío de cualquier otra persona, de cualquier otro pueblo o nación. Entonces Timoteo, a pesar de que su mamá era judía, Timoteo no estaba circuncidado. ¿Se imaginan la marginación que sufriría Timoteo en su niñez? ¿Se imaginan que Timoteo no tendría ni siquiera la posibilidad de acercarse a una sinagoga judía para recibir instrucción de la palabra de Dios? Timoteo vivía así, en una sociedad donde se le marginaba por su condición. Pablo ve esto y Pablo decide circuncidarle, dice aquí, por causa de los judíos, para que los judíos puedan aceptar a Timoteo. Lo que vemos aquí es algo de la misericordia de Dios. Timoteo no tuvo la instrucción espiritual de parte de su padre, solamente de parte de su mamá y de su abuela. Pero vemos aquí la llegada de este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Y Pablo asume la tarea de un padre. Realmente Pablo se convierte en el padre espiritual de Timoteo. Pablo le instruye a profundidad. Pablo le da el evangelio de la salvación a Timoteo. La relación entre Pablo y Timoteo realmente fue estrecha, al igual que la relación de un padre con su hijo. Por ejemplo, aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2, miren cómo Pablo se refiere a Timoteo. Primera de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y así fue, amados hermanos. A lo largo de su vida, Pablo amaba a Timoteo. Pablo trataba a Timoteo como su hijo y Timoteo trataba a Pablo como su padre espiritual. Miren, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es la gracia de Dios? Y esto realmente es esto debe servir de motivación a aquellos cristianos maduros para que podamos percibir la necesidad de alguien de mentoreo, la necesidad de alguien de ser instruido en la palabra de Dios. Muchas personas con las que nos podemos rodear provienen de hogares donde no han recibido instrucción en la palabra de Dios, de padres no creyentes. Es muy triste, incluso de hogares disfuncionales. Esa es la realidad de nuestro país, amados hermanos, amadas hermanas. Esa es la realidad de nuestro país. Niños que viven
solamente con la mamá, niños que viven solamente con el papá, es en menor porcentaje. Lo cierto es niños que viven sufriendo porque no hay papá al lado. Pero la Biblia nos dice que a pesar de esa triste realidad, sí es posible instruir, sí es posible formar a los hijos en los caminos del Señor. Y tenemos aquí el ejemplo de Loida, el ejemplo de Eunice. En segundo lugar, hemos visto ya cuál es la meta de la maternidad. La meta de la maternidad es nutrir, la meta de la maternidad es instruir en los caminos de Dios. O sea, la base de nuestra vida, de todas maneras, debe ser Dios. Dios, la Biblia debe ser la base de nuestra existencia, de nuestra vida en esta tierra. Ahora, en segundo lugar, veremos las dificultades que la maternidad conlleva. El reto de la maternidad. El ser madre, lo dije a un inicio, no es una tarea fácil. Cuando una mujer anhela tener sus hijos, realmente es un precioso anhelo, pero una vez que llegan estas criaturas, realmente la tensión para una mujer, la tensión para una madre empieza a generarse. Pero gracias a Dios es una tensión mezclada con amor. Pero de todas maneras hay dificultades para la crianza de los hijos. No es una tarea fácil. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Por un lado, la palabra de Dios instruye a que las madres deben amar, deben ser tiernas con sus hijos. Pero por otra parte, la palabra de Dios también instruye a las madres a ser maestras, a enseñar, a disciplinar a sus hijos. Entonces la madre debe ser amable, sin embargo, debe mantener bien en claro las expectativas de Dios con sus hijos. Las expectativas bíblicas deben estar claras. Dios ha diseñado a la familia, vuelvo a decir, como la unidad primaria a través del cual los niños van a recibir su cuidado, van a recibir la capacitación y el entrenamiento. Ahora, aquí debe haber un equilibrio. En cuanto, voy a resumir de la siguiente manera, en cuanto a la amabilidad de las madres y en cuanto a la disciplina maternal, aquí debe haber un equilibrio y realmente esta es una situación bastante complicada para las mamás. Es difícil de equilibrar el instinto natural de proteger, de mimar, de acariciar a tu hijo y al mismo tiempo equiparlo, instruirlo, aunque a veces la instrucción y el equipamiento para que este niño crezca y sea un adulto, a veces es difícil. ¿Por qué es difícil la crianza de los hijos, amados hermanos? Por la sencilla razón de que los hijos son nuestros. Nosotros somos seres humanos imperfectos. Somos seres humanos caídos. De padres imperfectos podrá venir a este mundo hijos perfectos, hijos obedientes, de ninguna manera. De padres imperfectos, hijos imperfectos. Así como los padres pueden heredar de nosotros nuestros rasgos faciales, nuestros rasgos de carácter, y la biología nos enseña eso, de la misma manera los hijos heredan los rasgos espirituales de nosotros los padres. De tal manera que de padres desobedientes, de padres imperfectos, ¿cómo podemos esperar hijos angelitos? De ninguna manera. Los niños cuando llegan a este mundo llegan con la necesidad de que se les guíe y que se les enseñe la palabra de Dios, de que se les discipline también. Por ejemplo, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, vamos a leer. Proverbios 22, 6. Dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino. Aquí tenemos un mandato de Dios. Es explícito y es bien claro. Instruye al niño en su camino. Y la instrucción quiere decir dar conocimiento. La instrucción quiere decir brindar protección. Pero la instrucción también quiere decir disciplinar al hijo cuando le cuesta aprender lo que es la obediencia, cuando le cuesta aprender el respeto. Hay que disciplinar. Ahora, eso a los padres nos cuesta. Y sobre todo con aquellos padres que podemos ser chochos. Es complicado. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino
y aun cuanto fuere viejo, no se apartará de él. Aquí tenemos esa instrucción de parte de Dios. Entonces, aquí hay algo que quiero resaltar también, mis estimadas hermanas, mamás. Es una pena, es una tristeza, pero nuestra sociedad, actualmente nuestra sociedad, está vendiendo a todas las mujeres un objetivo distinto a lo que Dios establece en su palabra. El objetivo que la sociedad vende a las mujeres es que la mujer está diseñada simplemente para ser bella y hermosa y atractiva para su esposo, atractiva para los varones. Los medios de comunicación están dedicados solamente a vender, a marketear eso, que una mujer que realmente es feliz es una mujer que se ve atractiva, una mujer que se ve bien. No vemos en la publicidad una mujer realmente feliz, aquella mujer que está cumpliendo su responsabilidad y su rol con sus hijos. Una mujer realmente feliz es aquella mujer que deja a los hijos en la casa y sale pues a hacer su futuro y a buscar su vida y a trabajar. No estoy diciendo que las madres no pueden salir a trabajar. De hecho, la situación en la que vivimos obliga a que sea así, que las mujeres se capaciten, se entrenen y sean profesionales y salgan a trabajar. Pero eso no exonera, si las madres están allí, no exonera la responsabilidad de todas las madres. Entonces, allí viene la dificultad por la sociedad que nos pinta un objetivo distinto de lo que es ser mujer, de lo que es ser madre. Ahora, ¿por qué también es difícil educar a los hijos? ¿Por qué es difícil en muchos aspectos la tarea de la maternidad? Simplemente porque nosotros como seres humanos nos equivocamos con la crianza de nuestros hijos en este punto muy importante. Seguramente tú habrás dicho lo siguiente y hay que ser conscientes. Tú dices, yo quiero trabajar, yo quiero brindarle a mi hijo lo que yo no tuve. Yo quiero brindarle a mi hijo juguetes que yo no tuve, ropa que yo no tuve, fiestas de cumpleaños que yo no tuve, que mi hijo lo tenga, todas las comodidades. Y está bien que tú pienses de esa manera, que quieras dar eso. Pero al hacer eso, te has olvidado de lo más importante que los hijos necesitan y que tú también no tuviste. Educación espiritual, formación, en lo más importante. Miren, a nuestros hijos los felicitamos cuando hacen bonitos dibujitos. Cuando son pequeñitos, hacen un bonito dibujo, los felicitamos. A nuestros hijos los felicitamos cuando hacen un excelente TikTok. Qué bonito, qué guapo mi hijo, qué bella mi hija, su vestidito, paso. Como siempre, hija, hijo, qué pepa que tienes, ¿no? Les incentivamos y les alimentamos el ego. Tú eres el campeón, tú eres mi reina. No, lo hemos hecho probablemente. Pero, y les incentivamos cuando hacen cosas buenas, les incentivamos, les orientamos y les decimos, hija, la belleza no está en ese bonito vestido que te estás colocando. La belleza está en que tú obedezcas. La belleza está en que tú busques del Señor. Hijo, tú eres un campeón no porque metiste un gol en ese partido. Hijo, tú eres un campeón no porque me trajiste una diploma. Te agradezco por eso. Hijo, el verdadero campeón es aquel que busca a Dios. Es aquel hijo que obedece a los padres. El mejor regalo entonces para una madre en este día, ¿qué será, mis hermanos? Aparte de un abrazo y un beso de vuestros hijos, si está allí en su casa. Muchas mamás ahora no reciben a sus hijos por esta situación de la cuarentena. Pero ¿cuál sería el mejor regalo? La obediencia, el amor, el respeto, la consideración, fundamentalmente la obediencia. Y esto es difícil de construir porque nosotros mismos nos hemos equivocado. Incentivamos en otras cosas, les animamos en otras cosas y en lo espiritual, no. Nos esforzamos por darles buena educación, pagamos para ponerle en buenos colegios y les llevamos a la iglesia, les llevamos a que lean la Biblia. No. ¿Se dan cuenta? Es difícil esta tarea de formar a los hijos en los caminos del Señor. Porque a veces cuando los padres empezamos a enseñar la palabra de Dios, obviamente sí, para nosotros en muchas ocasiones la palabra de Dios nos resulta un poco tedioso.
y seamos conscientes o no, producto de nuestra carnalidad, a veces incluso hasta aburrida nos resulta la Biblia, cuanto más para los hijos. Y cuando se les enseña la palabra de Dios, estos llegan a rechazar la Biblia, rechazar en la fe cristiana. ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Lo siento, pastor, no quiero obligarle que él cuando sea grande se dé cuenta y bueno, las cosas de Dios no hay que obligar, de sí mismo tiene que ir a la iglesia, de sí mismo tiene que orar y leer la Biblia. Me gustaría que eso podamos decir también del colegio. No, pastor, de sí mismo que vaya al colegio, de sí mismo que haga su tarea, de sí mismo que vaya al hospital. ¿Cuántas veces hay que obligarles para que vayan al colegio? Incluso prometiéndoles, sácame buena nota y te regalo bicicleta en Navidad. ¿Y por qué no hacer lo mismo en la vida espiritual? Realmente nos damos cuenta que por esa razón es difícil cumplir esta tarea de la maternidad, porque nos hemos equivocado. El enfoque nuestro no está en lo espiritual, el enfoque nuestro está en lo material. Queremos que nuestros hijos sean campeones, queremos que nuestros hijos sean exitosos en la vida. ¿Y por qué no querer que nuestros hijos también sean exitosos en la vida espiritual? ¿Qué realmente es lo que cuenta? Porque lo material es transitorio, porque éxitos terrenales son transitorios. ¿Por qué no querer que vuestros hijos conozcan más de Dios? Loida y Eunice estaban preocupados en este asunto y a pesar de sus limitaciones en su hogar, educaron a Timoteo. Y ahora quiero pasar en tercer lugar a los beneficiarios. ¿Quiénes se han beneficiado del cumplimiento de esta tarea por parte de Eunice y Loida al educar a Timoteo? ¿Quiénes han salido beneficiados? Les había dicho al inicio, mis estimados hermanos, que Timoteo era un joven ya de 40 años en esta época en la que Pablo le escribe la carta, y Timoteo estaba trabajando como pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes se han beneficiado de la instrucción de estas mamás en la vida de Timoteo? Una comunidad, una sociedad entera. Si recordamos lo que hemos leído en Hechos capítulo 16, dice claramente que las personas de Derbe, de la ciudad de Listra, todos daban buen testimonio de Timoteo, es decir, todos hablaban bien de Timoteo, todos esos pueblos conocían la buena reputación de Timoteo. Timoteo había llegado a ser un hombre temeroso de Dios, un hombre que andaba en los caminos de Dios. ¿Y quiénes eran los beneficiarios? Su pueblo, su comunidad, su sociedad, su iglesia, sus amigos. No solamente Loida y Eunice se beneficiaron con este buen hijo, no solamente Pablo se benefició, toda la sociedad se benefició. Y eso es lo que está faltando en nuestra sociedad peruana, en nuestra sociedad latina, en el mundo en general, mis estimados hermanos. ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta corrupción en nuestro mundo? ¿Cómo resolvemos eso? La mano que mece la cuna es la mano que mueve al mundo. Hay una gran responsabilidad aquí en las madres. ¿Quiénes son los beneficiarios? La sociedad, nuestro mundo. Si tan solamente las madres, si tan solamente los padres pudiéramos asumir nuestra responsabilidad, ¿qué legado vamos a dejar al mundo? ¿Qué sociedad estamos entregando a nuestro mundo, las próximas generaciones? ¿Cómo van a ser las próximas generaciones? Pero tú, abuelita, tienes una gran oportunidad con tus nietos, así como Loida. Háblales del Señor, incúlcales la palabra de Dios. Tú, mujer, tu esposo probablemente no conoce a Dios. Tal vez eres una madre soltera, pero si estás escuchando la palabra de Dios, quiero que sepas que Dios te va a pedir cuentas un día de tu hijo. La meta no solamente es ser madre y sentirse mujer porque trajiste un niño o una niña al mundo. No, esa no es la meta. La meta es que esa criatura conozca al Señor, que ame a Dios, que respete a Dios y sea de beneficio para nuestra sociedad. Antes de concluir, quiero hablar también de aquellas madres no biológicas. Sí, porque en el Día de la Madre hay muchas mujeres que por la voluntad de Dios no son madres todavía. Probablemente tal vez no van a ser madres. Y hay nostalgia, y hay tristeza en el corazón. Ver que otras mujeres pueden tener el abrazo de sus hijos y tal vez tú
estimada hermana y amiga, no tienes ese privilegio de sentir unos brazos que te abracen, que te digan, mamá, no puedes escuchar esa palabra. Y tú dices, este mensaje no es para mí. Yo no soy madre, ¿no? Si la palabra significa nutrir, si la palabra significa punto de partida, fuente de la crianza, entonces la Biblia, cuando habla de la maternidad, no solamente está hablando de las madres biológicas. La Biblia también está hablando de aquellas madres voluntarias que no trajeron hijos al mundo, pero que han visto la necesidad, han visto la escasez de instrucción y voluntariamente han dicho, yo quiero colaborar, yo quiero instruir, yo quiero alentar. Y ¿saben? En la iglesia hay hermanas, en nuestra sociedad hay personas, en el mundo cristiano, mujeres temerosas de Dios que enseñan de Dios a los demás. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 5. Jueces 4, 5. Acompáñenme, por favor. Esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Jueces, capítulo 4, versículo 5. Dice así, Jueces 4, 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Versículo 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora noten lo que dice Jueces capítulo 5. Aquí en el versículo 7. Jueces 5, 7. Hablando de esta mujer, Débora, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Me levanté como madre en Israel. Y así es. Débora asumió esa responsabilidad de nutrir, de instruir, de enseñar la palabra de Dios a esta comunidad israelita. Ella asumió esa responsabilidad. Ella vio que el pueblo estaba desbandado. Ella vio que no había ejemplos a seguir. Ella vio que la palabra de Dios se había olvidado en la mente de esa sociedad. ¿Qué hizo esta mujer? Ella dice, yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y saben, el pueblo se benefició con la enseñanza de esta mujer. El pueblo se benefició. En Jueces 5:31, miren lo que dice. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Escuchen esto. Y la tierra reposó 40 años. Y la tierra reposó 40 años. Realmente Débora fue como una madre para esa nación. Instruyó, enseñó la palabra de Dios. Como consecuencia, el pueblo se benefició. Dice la Biblia que el pueblo tuvo 40 años de paz. Increíble, ¿verdad, hermanos? Mis estimadas hermanas, me dirijo a ustedes que por la voluntad del Señor todavía no tienen hijos o probablemente no van a tener hijos biológicamente hablando, pero tú puedes asumir esa responsabilidad de ser madre con aquellos que recién están iniciando la fe cristiana. Tú puedes asumir esa responsabilidad de guiar e instruir a aquellos que están iniciándose con tu ejemplo, hablando el evangelio, compartiendo la palabra de Dios, orando por aquellas madres, orando por aquellos niños. El apóstol Pablo también asumió esa responsabilidad con la vida de Timoteo. Saben, hermanos, el tener hijos, una vez más voy a decirles, es un gran reto, una gran responsabilidad.
y también motivo de preocupación y motivo de dolor. Pero 3 cosas hemos visto en esta mañana, hablando de la bendición de la maternidad. Número 1, el objetivo de la maternidad. El objetivo es guiar, instruir, orientar a que el niño o la niña, los hijos, conozcan a Dios, sepan quién es Él y vivan amando a Dios. Esa es la meta de la maternidad. Tú puedes decir, darle educación, tú puedes decirle, darle una vida, está bien, pero eso es una meta corta. La meta máxima es que conozcan a Dios. ¿Hay dificultades en ese camino? Definitivamente que hay dificultades, porque probablemente te has desenfocado de la meta. Cuando la meta no es Dios, obviamente todo está mal. ¿Hay personas que se van a beneficiar con tu labor maternal? Por supuesto que sí. Tú mismo sales beneficiado, beneficiada. Tu barrio, tu comunidad, tu distrito, tu país, tu iglesia, tu sociedad, tu mundo sale beneficiado. Mis amados hermanos y de manera especial mis amadas hermanas, antes de concluir, quiero darles a cada una de ustedes un abrazo cariñoso, desearles que en este día Dios mismo bendiga sus vidas. Probablemente tu hijo, tu hija no está a tu lado producto de la cuarentena, pero madre siente a los hijos y los hijos de alguna manera también sienten la distancia. Estimada hermana, mamá, en este día, mamá, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que tu corazón pueda ser como el corazón de Eunice, que tu corazón pueda ser como el corazón de Loida, pero lo más importante, que tu corazón sea como el corazón de nuestro Señor Jesús, que Él batalló con los hijos desobedientes que somos nosotros. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos, pero tú no quisiste? Dijo en una ocasión Jesús, entrando a Jerusalén, viendo a la nación desobediente. Es un alivio poder ver que hasta Jesús, incluso nuestro Señor, lidió y batalló con la necedad del corazón humano. Mamá, tú vas a batallar con la necedad del corazón de tus hijos. Pero recuerda, el Señor te va a ayudar. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Un fuerte abrazo, estimada mamá. Que Dios te bendiga. Terminemos con una oración. Te damos las gracias, Señor, por la bendición de las madres. Oramos por aquellas mamás que están lejos de sus hijos, tristes por esta situación. Rogamos que tú pongas consuelo y felicidad en esos corazones. Oramos, Señor, también agradeciéndote por aquellas madres que ya no se encuentran con nosotros, que están en tu presencia. Que cada hijo, que cada hija pueda recordar las enseñanzas de estas madres. También oramos, Señor, a favor de tantas mujeres que no son madres biológicas, pero son mujeres que voluntariamente han decidido, Señor, enseñar, instruir, guiar, orientar a las personas, a los jóvenes, a las señoritas. Oramos que tú bendigas a estas madres voluntarias también, Señor. Gracias, Padre amado. Estas cosas oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.